Entonces, presenté la lectura dramática de Platón, la idea de esta lectura, que consiste básicamente en tomarse en serio la relación entre el argumento discursivo y los elementos dramáticos y retóricos de los diálogos de Platón. De tal forma que no se puede comprender el sentido de un texto si no se tienen en cuenta los dos elementos a la vez. Esto de a la vez es importante. Y su interdependencia. Bueno, y antes de ver las características, bueno, antes de que viéramos las características de la lectura dramática, que tenéis ahí resumidas en el texto 1, donde pone principios de la lectura dramática, como resumen de lo que presentamos. Lo leo, este texto es de Stanley Rosen. La interpretación exitosa de un diálogo platónico depende, entre otras cosas, de una atención cuidadosa a tópicos tales como estos: el marco dramático, el carácter e inteligencia de los interlocutores principales, la diferencia entre la retórica de la conversación viva y el discurso analítico o científico, el uso de la ironía, o como resulta especialmente apropiado en una conversación política, la urbanidad de Sócrates, el recurso al mito o a la alegoría para reunir elementos del todo que han sido desplazados o degradados por la inspección de argumentos. Esto básicamente son cosas que hay que tener en cuenta para la interpretación de un diálogo. También debemos tener en cuenta, en nuestro caso, que la mayoría no sabemos leer griego, no fiarnos de la traducción. Hay que tener en cuenta que la traducción puede introducir pues, elementos que no estén en el diálogo o que nos confundan. Bueno, hablé brevemente de la lectura cronológica, que es la lectura dominante sobre Platón. Adolfo acaba también de mencionar esta lectura cronológica como la lectura dominante. Nos ha dicho algunas de estas características. Y las conclusiones de esta lectura cronológica están tan extendidas que han pasado a formar parte de los diálogos platónicos como una segunda naturaleza, como algo tan obvio que está en todos los libros de texto. En los libros divulgativos podemos verlo de nuevo, las mismas afirmaciones sobre Platón que a veces incluso saltan, es decir, probablemente o para la mayoría, muchos estudiosos dicen, y se tratan como hechos. ¿Cuál es el problema de esta lectura cronológica? Para mí lo peor de esta lectura es que lleva un Platón extravagante e infantilizado. Por ejemplo, Platón dice que el alma tiene tres partes, una en la cabeza, otra en el tórax, otra en el corazón. O Platón dice que hay que acabar con la familia para fundar una ciudad. Todas estas teorías, pues dichas, en clase, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Qué impresión dan al que no sabe nada de Platón todavía? Pues lo alejan de siquiera molestarse en leer estas cosas tan raras. Evita que se aprecie la sutileza y profundidad del pensamiento platónico y que recojamos el fruto dorado de la lectura. Según la frase de Proverbios, la palabra bien dicha es una manzana de oro en una filigrana de plata. Entonces, nos quedamos con la plata, o a veces ni siquiera con la plata, y no vamos al oro. No deja de apreciar el fino sentido del humor respecto al contenido, y no solo al contexto en el que el contenido se presenta. Sentido del humor que está presente en la construcción de los personajes. Es una lectura plana que solo atiende al argumento, el cual cree que puede aislar de la forma en que se presenta. Aunque si bien, como ha dicho Adolfo, el Leyer-Macher se fijó en que la forma era importante, durante el siglo XIX no relacionaron suficientemente bien la forma con el contenido. Digamos que la presentaron todavía digregada. Aunque tenían la teoría correcta en este sentido, su práctica desmiente esta teoría. El dogma más importante
de la lectura cronológica, porque lo otro, digamos, la lectura plana esta de Platón, que separa forma y contenido, sería pues un accidente, ¿no? O un descuido, es la tesis del cambio de opinión, como elegantemente lo denomina Lamb, el progreso mental de Platón. Hablé de tesis de cambio de opinión, pero ahora me gusta más esto del progreso mental. Me parece que Lamb lo expresó mucho mejor. Se recurre sistemáticamente al cambio de opinión del autor para explicar las diferencias entre las doctrinas expresadas en los distintos diálogos. Hay diferencias que podrían quedar explicadas de forma más fácil atendiendo al drama. Ordenar, entre otras cosas, qué opiniones tuvo Platón antes y cuáles tuvo después, conforma la clasificación de los diálogos, que vemos en Lamb, en 1924, y Soulet, en 1930. Siendo esta última la que podemos considerar el canon actual. La clasificación de los diálogos platónicos, según su cronología, como decir que las claves más importantes las dio Schleiermacher, a principios del 19, pero Schleiermacher no se atrevió todavía a sacar los diálogos dudosos, los que a él le parecían dudosos, no se atrevió todavía a sacarlos del corpus platónico. Lamb lo hizo, o sea, apartó ciertos diálogos que le parecían que no eran platónicos porque no encajaban en la cronología, pero no lo explicitó. Están al final de su edición de Platón, pero no se dice nada. Están junto con el Calme, que también lo debió considerar dudoso. Y Soulet es el que crea esta etiqueta de diálogos sospechosos. Que aquí en las ediciones de Alianza se dicen diálogos dudosos y que sean, no de Alianza, perdón, no, de Gredos, y que, o sea, han enriquecido los diálogos sospechosos de Soulet con más, como la Ciliana. Bueno, pues criticar esta lectura cronológica para, como Descartes, librarnos de nuestras opiniones erróneas es el objetivo principal de esta charla. Junto con un objetivo secundario, puesto que lo vamos a intentar con ayuda de diálogos minos. El objetivo secundario es buscar el sentido de las cosas que se den en este diálogo para mostrar la intuición del autor, demostrar que el autor sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué tiene este diálogo de especial, el Minos, para que lo haya elegido? Pues el Minos fue apartado del canon platónico por los críticos creadores de la lectura cronológica. Porque el diálogo Minos, en la antigüedad, nadie lo puso en duda. Nadie que sepamos. Está en Trasilo, está en Aristófanes de Bizancio, en las listas, como nos lo refiere Diógenes Laercio. El primero que lo puso en duda fue Boesque en 1807, que le dedicó un artículo donde daba muchas razones por las que el Minos no podía ser platónico. Y además se lo escribió a un zapatero. No lo escribió un zapatero, es la tesis de Boesque. Y la imposibilidad fundamental para esta escuela de la alta interpretación o la lectura cronológica de que el Minos es auténtico es que es un diálogo corto con vocabulario tardío. Para ellos esto no puede ser. El progreso mental de Platón se tiene que expresar en diálogos con extensión y complejidad crecientes. Los más cortos al principio, los más largos al final. Los más sencillos al principio, los más complicados al final. La libertad del artista parece que se tiene que someter a esta nueva ley psicológica. Platón, que es un artista porque escribe literatura, no puede de repente estar escribiendo diálogos largos y darle por escribir uno corto, ¿no? Tiene que seguir esta ley psicológica tan extraña. Mientras que el vocabulario y la temática
lo emparenta con diálogos como el político, o como las leyes, y con el político, por ejemplo, tiene en común la expresión rebaño humano, o la expresión arte real. La forma parece juventud, un diálogo corto, con una pregunta que pide una definición, que es la ley. Eso es típica, ¿no? Típica de lo que llamamos diálogo corto. Bueno, ¿cómo está construida esta lectura cronológica? Probablemente el hito que marque la lectura cronológica sea el viaje a Sicilia de Platón, o luego los viajes a Sicilia, tal y como nos trata la carta séptima, que por cierto es dudosa, y por cierto no deberíamos estar completamente seguros ni siquiera de que Platón viajó a Sicilia, porque la fuente del viaje a Sicilia es la carta séptima, y no hay ninguna más directa, aunque Guthrie nos dice que hay otra indirecta. Bueno, pero básicamente, ¿no? Respecto a la teoría de las ideas, por repasar un poco. Primero, Platón no tiene teoría de las ideas, es socrático, lo va madurando en la teoría de las ideas, el Menón, el Fedón, el Fedro. En la República la expone en su forma acabada, viaja a Sicilia, entra en contacto con los pitagóricos, escribe el Timeo, vuelve a Atenas, conoce a Aristóteles y con las objeciones que Aristóteles le hace, pero por esas objeciones hace el Parménides, ¿no? Se critica a sí mismo. Entonces, una especie del progreso mental en la teoría de las ideas. Bueno, dicho de una forma resumida o burda, pero eso está ahí en los libros de En la filosofía política igual. En la filosofía política tiene unas ideas sobre el rey filósofo, viaja a Sicilia, ve que eso no funciona, y entonces después ya escribe el político y las leyes diciendo que como el gobierno del rey filósofo directo es imposible, pues que gobiernen las leyes, que son su imagen, digamos. Bueno, pues la intuición fundamental contra el Minos es esta, que es un diálogo molesto para la hipótesis cronológica. Es difícil de datar. Y eso que estamos hablando de editores de los diálogos de Platón, una tarea que lleva consigo guardar cierta reserva al respecto. Uno tiene que estar muy seguro para apartar un diálogo de su colección, ¿no? Si no sería irresponsable. No estamos hablando de simples intérpretes de Platón, que en esa época pues llegaron a poner en duda, como nos dice Guthrie, más de la mitad del corpus platónico, o como nos dice Carlos García Gual en Gredos, todos los diálogos menos 6. O sea, durante esta época de la eclosión de la alta interpretación se pusieron en duda todos los diálogos menos 6. Probablemente la mayoría porque estaban citados por Aristóteles. Entonces ahí ya no se podía meter. No faltó quien denunciara estos excesos, al parecer sin éxito. Paul Shorey lo hizo en la misma época en que se estaban produciendo, en su texto La unidad del pensamiento platónico de 1905. Pues Shorey criticaba el intento generalizado en el mundo de la filología por encontrar una secuencia histórica de los diálogos de Platón. Junto a la falta de frutos que el sentido común de los intérpretes no hubiese adivinado ya, critica lo siguiente, esto son palabras de Shorey. Una exageración de la inconstancia de Platón, que viola todos los cánones de la simple, sana y natural interpretación de la literatura. Se esfuerza toda variación de expresión e imaginería para arrojar contradicciones o desarrollos significativos. Shorey denuncia que en su afán por obtener resultados, los críticos están presentando cosas nuevas y originales que están tergiversando el pensamiento platónico. Del mismo, vamos a ver luego algunos ejemplos, o bastantes. Del mismo modo, había conciencia de la importancia de la relación entre el argumento discursivo y los elementos dramáticos y retóricos del texto. La imagen ya la consciente de esto.
que constituye la base de la lectura dramática. Pero en la práctica se desligaba el contenido de estos argumentos de la forma en que se presentan, lo que cristaliza en las doctrinas extravagantes que tenemos sobre Platón. Como ejemplo, tenemos el texto 3, en las consecuencias de la lectura cronológica, donde un político como Thomas Jefferson nos dice, le parece increíble que Sócrates, que es alguien prestigioso en la filosofía antigua, dijera lo que Platón dice que dijo. Entonces dice, cuando sin embargo Platón pone en su boca tales paralogismos, nimiedades y sofismas, que hasta un niño pequeño se avergonzaría, tenemos que concluir que son ocurrencias de la mente, de la propia mente velada de Platón. Luego siguen más lindezas sobre Platón. Bueno, pues esta es la impresión, ¿no? La impresión que yo creo que se da. Sin embargo, presenté la lectura dramática como una lectura pues mejor, pero claro, esta lectura dramática quita a Platón mucha doctrina, mucha doctrina que la lectura cronológica le había impuesto, la quita. Y no lo deja en todo en escepticismo, pero sí que hay pocas cosas, o un cuerpo doctrinal mucho menor o más débil que se puede defender, que es el que he puesto en el texto 2. Este lo he puesto como deberes para casa, ¿no? Como adivina las diferencias, no encuentra las diferencias. Aquí están cosas que se pueden decir sin temor a equivocarse, ¿eh? Bueno, más o menos respecto a los que leen dramáticamente. Eso, rebaja la doctrina platónica. Por ejemplo, el 1, la doctrina de las ideas. Hay una doctrina de las ideas. ¿Qué dice la doctrina de las ideas? Exactamente, no lo sabemos. Porque en unos diálogos habla Sócrates con unos jóvenes, ¿eh? Entonces no se la expone completa o en su forma acabada. Y cuando habla con Parménides y Zenón, que son verdaderamente rivales de categoría, entonces es un joven Sócrates, ¿eh? que no la tiene del todo hecha. Entonces, finalmente, Platón no nos dice exactamente qué piensa sobre las ideas, pero sí nos dice esto que dice aquí, por ejemplo, ¿eh? En unión con la capacidad racional de los seres humanos, hace posible el entendimiento genuino. Y otras cosas ya que tenéis en cuenta. Bueno, abandonar la lectura cronológica tiene como consecuencia, o tendrá como consecuencia, la revisión de la clasificación de los diálogos que se hizo con ella, y la búsqueda en cada diálogo de los elementos que puedan mostrar cierta unidad a lo largo del tiempo, porque hoy en día se busca lo contrario, se busca la diferencia que nos indica la progresión mental de Platón, y lo que se debe buscar más bien es la unidad, lo que tienen en común. Bueno, vamos a empezar a ejemplificar esto en las lecturas que se han hecho del Minos. El Minos es un diálogo breve que ha sido apartado, como he dicho, por Soulé y antes por Leyenmacher y los demás. Se clasifica como diálogo sospechoso. El Minos comienza con Sócrates preguntando para nosotros qué es la ley, a un interlocutor del que no se dice el nombre, pero que se nos presenta como su etairos, o su compañero o su seguidor. Tampoco se sabe ni el cuándo ni el dónde tiene lugar la conversación. Es un comienzo abrupto, igual al del diálogo Hiparco, que se considera el gemelo del Minos. El Hiparco también ha sido rechazado como sospechoso. El diálogo, un breve resumen primero, antes de entrar en las materias, en las críticas, podemos dividirlo en 4 partes. Hay un primer argumento falaz de Sócrates, un segundo argumento falaz otra vez de Sócrates, un argumento
que compara el gobierno de la ciudad con otras artes, como la agricultura, y finalmente una alabanza de Minos, del rey Minos, que es un rey mítico de Creta. En el primer argumento, Sócrates intenta refutar la afirmación del compañero de que la ley es dogma polios, la opinión de la ciudad, o doxan politiken, opinión política, o lo establecido como ley, es tanomitsoma. Es decir, el compañero sigue lo que podemos llamar el positivismo jurídico, la ley es lo establecido. Mediante un argumento falaz que no persuada al compañero, concluye que la ley aspira a ser un hallazgo de lo real, por ser opinión verdadera. Nos dice que la ley es alefes doxa, opinión verdadera. Mediante un segundo argumento falaz, basado en la analogía de lo justo con lo pesado, concluye que el que se equivoca en lo real se equivoca en lo lícito, o en lo que es ley. Y aquí tampoco convence al compañero, que le vuelve a plantear la dificultad de que las leyes son cambiantes. Entonces, que se puede aceptar si las leyes son cambiantes. Desarrolla un tercer argumento, comparando al político o al rey, que usa como sinónimo, con el agricultor, el médico o el jardinero. Y en las leyes políticas con las leyes de otras artes, concluyendo que las mejores leyes para las almas de los hombres son las del rey. Y aquí comienza la cuarta parte del diálogo, que es una alabanza del rey Minos, que habría sido educado por el mismo Zeus en el arte real. Es un mito entonces, ¿no? Está introduciendo el componente divino. Y por ello las leyes de Creta serían inalterables, serían felices a los ciudadanos. Termina con una pregunta por contestar. ¿Qué es lo que da al alma para mejorarla el que es buen legislador y pastor de alma? Considerando vergonzoso el no poder contestarla. O el que el compañero no pueda contestarla, más bien. Bueno, desde el punto de vista de una lectura plana, que separe forma y argumento, que atienda sobre el argumento, este diálogo es una calamidad, este diálogo es un desastre, y por eso queda fuera. Las enmiendas a la totalidad del diálogo han llovido desde Boeck, quien lo consideraba obra de Simón el Zapatero. Entonces, si buscáis, por ejemplo, que es Simón el Zapatero, todo una historieta sobre él. Y son especialmente violentas estas críticas en Schleiermacher, a quien siguen más o menos los autores posteriores. Schleiermacher, pues, más o menos dice que esto salta a la vista, ¿no? que le falta inteligencia si considera que esto es de Platón. Las que siguen, las que voy a presentar ahora son objeciones generales a la autoridad de Platón. Luego presentaré objeciones particulares basadas en ciertas cosas del diálogo, y esto es general sobre la forma. Entonces, la imagen, por ejemplo, critica que esté hecho con el mismo molde del Hiparco, ¿no? Que es esto de dos diálogos tan parecidos. Que comience de forma violenta. Que el interlocutor sea desconocido y no se sitúe en un contexto de lugar o tiempo. Pero hay otros que no se sitúan en un contexto y con el interlocutor desconocido. El más famoso es la República. La República no nos dice, el narrador de la República, no conocemos su nombre. Boeck ya dijo que no tenía las flores et dulcissimae veneres, porque escribe en latín, propias de Platón, es decir, que su lectura no resulta deliciosa como la de todos los diálogos. Y según Lam, que va lo mismo, le faltan los toques de caracterización vívidos y llenos de gracia, propios de Platón. Solé nos dice que tiene una manier o aire diferente de la de los primeros diálogos y un espíritu simplista. Y por resumir en palabras de Schleiermacher, que es bastante fuerte, dice: el tenor y curso del diálogo no es platónico para cualquiera que lo mire. Hay una abundancia infructuosa de ejemplos, falta de mejora en la precisión de las definiciones, pasa con descuido poco socrático de una idea a otra. Lo establecido se abandona desatentamente, es decir, que hay cambios de tema abruptos, y el avance en la investigación es pobre, aún peor que en el Hiparco. Bueno, sin embargo, no todos los lectores modernos de Platón lo han considerado o consideran impropio del maestro, especialmente en el ámbito de la jurisprudencia americana, ya que el Minos presenta un problema especialmente importante ultramar, que es el enfrentamiento del justnaturalismo con el positivismo jurídico.
Es especialmente relevante allí porque la idea de la labor del juez como intérprete de la ley escrita que domina el continente europeo no está del todo extendida, por la tradición de la common law. La common law es suficientemente fuerte como para considerar que hay una ley hecha por el juez, que su justificación es que es fruto de un razonamiento del juez cuya finalidad es la justicia. O sea, todavía la justificación de la common law, tan importante en la tradición angloamericana, está presente en la idea del derecho natural. Roscoe Pound, uno de los estudiosos del derecho más importantes y más citados del siglo XX, lo tenía en gran aprecio. Era una lectura obligada en sus cursos por reflejar un salto en la concepción griega de la ley y su finalidad. Tenemos aquí, ¿no?, en el texto quinto, la importancia del minos para Kant. Pues lo leo primero. Tenemos un fragmento donde nos dice que marca un punto de inflexión en el pensamiento sobre la ley, marcado por las exigencias del orden social. Del orden social, pues en particular de la democracia. Requirieron una distinción entre el nomos y ta nomitsome, entre las leyes y las normas legales. Dice el Minos que si no te he hecho un diálogo de Platón parece claramente platónico y muy cercano a Platón, en el tiempo recoge esta distinción y nos da una pista de los problemas jurídicos de la época. Luego, sobre la finalidad de la ley, nos dice que hay una idea de la ley como un cuerpo de acuerdos entre hombres propia de la sofística, del época de la sofística y de la democracia, puesto que habiendo partidos, un partido aristocrático y un partido democrático, ya uno no le puede decir a otro, no, es que mis leyes vienen de Dios, vienen de los dioses, y las tuyas no, o sea, no tiene sentido. Tiene que haber un nuevo acuerdo que básicamente se basa en la idea del contrato. Tienes que respetar la ley porque es tu obligación moral, es como una promesa por formar parte de esta ciudad, de esta polis. Bueno, Jäger, que conocemos por su libro Paideia, pese a no poder complacer a su amigo Roscoe Pound, adjudicando la autoridad del Minos al mismo Platón, y dando un solo motivo, que es un ejemplo de libro de los excesos que denunciaba Paul Shore, a saber que no pudo publicarse antes de que el historiador Éforo popularizara la idea de que las leyes de Esparta provenían de las decretas, en el año 350. Aquí tenemos típico argumento de la lectura cronológica. Como sabemos que en el 350 Éforo popularizó que las leyes de Esparta venían de las decretas, Platón no pudo haber elogiado o no pudo haber reflejado en el Minos como refleja que las leyes de Esparta vienen de las decretas antes del 350. Es como si este historiador hubiese hecho una creatio ex nihilo de esa idea, ¿no? Como si al parecer nadie lo hubiera dicho antes. Bueno, pues esto es lo típico de hacer demasiado caso a las fechas, y a los números. Bueno, de todas formas, los actos críticos del siglo XIX no ponen en duda el hecho de que el Minos trata un tema serio, sino que más bien se quejan de la forma en que se trata este tema y de la doctrina no platónica que contiene. Para contestar a estos dos tipos de críticas no hay más remedio que entrar en una lectura dramática y detallada del Minos. Esta lectura atenta a la función que los argumentos cumplen dentro del drama, pues vamos a intentar ver cómo el diálogo no es ni tan torpe ni tan indigno de Platón. Voy a hacer una lectura somera del Minos diciendo varias críticas, ¿no?, que exponen los seguidores del autocriticismo. Entonces, en el primer argumento del Minos, Sócrates intenta refutar la afirmación del compañero de que la ley es dogma aureus, la opinión de la ciudad. Este principio del compañero, identificar la ley con la opinión de la ciudad,
es un principio positivista que dice que la ley es algo que tiene cierta propiedad, que es el estar establecido. Entonces, lo que marca la esencia de la ley es su origen. ¿Y quién promulga la ley? El argumento de Sócrates termina concluyendo que los que viven según las leyes son justos y los que no son injustos. Así que la ley debe ser noble y buena. Esto es propio del naturalismo. La ley es noble y buena. Tiene el bien como su finalidad. Para llegar a esta conclusión, Sócrates recurre a una falacia obvia para el lector. Sócrates pasa de decir que los que viven según las leyes lo son merced a la ley, a decir que los que viven según las leyes son justos. Los que viven según las leyes, en griego es una sola palabra, es nominoi. Aquí en español no tenemos la plasticidad del inglés o del griego, entonces vamos a hablar de los que viven según las leyes. Claro, esto de que los que viven según las leyes son justos no es obvio. A veces lo justo es desobedecer la ley, si la ley es injusta. Pero sí que es algo que viene de tiempos homéricos, ¿no? donde Homero sí que habla de la gente que vive según las leyes como alguien justo. Incluso nos presenta al cíclope como alguien que no respeta la ley. Lo llama anónimo. El cíclope, la ley que no respeta es la de la hospitalidad, ¿no? que es una ley de Zeus. Y por eso se come a los amigos de Ulises. Bueno, la identificación de ley y justicia, o sea que Sócrates está jugando aquí con la asociación típica de las palabras, ¿no? del lenguaje. Bueno, pues con la identificación típica de ley y justicia del pensamiento arcaico. Bueno, aquellos que separan el argumento del drama ven aquí una prueba de la falta de calidad del discurso. Una falta de calidad tan grosera que indica que el autor no es Platón, porque Platón sí que demuestra brillante en otras ocasiones. Y entonces dicen, esto debe ser de un imitador menos inteligente. Bueno, cuando un lector de Platón desatento encuentra una falacia, como en este caso, como está tan clara, piensa que está pasado inadvertido el autor del texto. Tal vez siguiendo el prejuicio moderno de que él es más listo o sabio que el autor. Así es Schleiermacher, objeta que el autor del Minos juega con las palabras dañando la investigación y usa trucos sofísticos. Hollande nos dice que la secuencia del pensamiento es desmañada y poco clara. Pero la falacia está dentro de un drama. Esta falacia está dentro de una especie de obra de teatro. Lo que sabemos es que pasa inadvertida al compañero de Sócrates, pero no sabemos si el personaje de Sócrates la introduce intencionadamente. Y por tanto, el autor también la introduce intencionadamente. Las falacias de Sócrates abundan en los textos platónicos. Incluso tenemos a personajes que protestan contra la forma de argumentar de Sócrates, como el Trasímaco de la República o Critofonte en el diálogo homónimo. Y aquí tenéis un texto clásico, el texto cuarto, donde Trasímaco está protestando a Sócrates, que no le venga con ese tipo de argumentos. Bueno, si nos fijamos bien, vemos que el personaje de Sócrates usa las falacias para intentar concluir la fase destructiva del diálogo por la vía más rápida posible. Es decir, lo que se trata es de que el interlocutor reconozca su ignorancia lo antes posible para que pueda empezar la fase constructiva del diálogo. Pero en este caso parece haber subestimado al compañero, o como dice Leo Strauss, tal vez la falacia es una prueba, porque la resistencia a la conclusión de Sócrates puede llevarse a que el compañero se cree engañado aunque no sepa exactamente en qué. Aquí tenemos la distinción entre nosotros que podemos leer y releer y una discusión viva donde uno no se da cuenta de si los argumentos se siguen o no se siguen, porque no tiene tiempo para pensar. Bueno, entonces, el compañero, una vez que ha aceptado que el respetuoso con la ley es justo, pues
la conclusión se sigue de forma lógica. Aquí sí, una vez que he aceptado esto, no haberlo aceptado. Una vez aceptado, la conclusión de que el que reproduce con la ley es justo se sigue. Bueno, Sócrates, como el compañero no está de acuerdo, le ofrece su propia definición. La ley aspira a ser el descubrimiento de lo real, basado en que la ley es una opinión beneficiosa y por tanto opinión verdadera, aletes doxa. No dice la ley es el descubrimiento de lo real, como luego cree leer Patricio de Azcárate, o parece entender el compañero, porque el compañero también entiende que eso no dice que la ley es el descubrimiento de lo real, sino que dice que la ley aspira o quiere ser el descubrimiento de lo real. De hecho, lo vuelve a repetir, Sócrates le vuelve a decir que la ley aspira a ser el descubrimiento de lo real, intercambiando el orden, para poner énfasis en la palabra aspira, o bulete. Bueno, esta definición es de nuevo una objeción a la autenticidad del minos. Para Lam, quien considera que se contradice con el menón, donde la opinión correcta se distingue con claridad del conocimiento o episteme. Y también para Soule, que la considera incompatible con la distinción del político entre el que manda según la ciencia y el que manda según la opinión. Y esta es ya una objeción sobre el contenido, que va de doctrinas no platónicas en el diálogo. Ya nos están diciendo que esto tiene doctrinas no platónicas. Pero no reparan tal vez en que Sócrates usa la reserva. La ley es, en cierto modo, una opinión. No dice la ley es una opinión, sino la ley es en cierto modo una opinión. La ley puede ser episteme, o para ser más preciso, noesis, en cuanto al conocimiento de lo real, es decir, de la idea, y dianoia en cuanto a ley promulgada, o máxima concreta, que surge del conocimiento de lo real. Es como la distinción entre el pensamiento del filósofo, que es incomunicable, y el discurso del filósofo, que sí se puede comunicar, en el sofista. O la distinción que hay en el político entre la justicia y la imagen de la justicia, que es la ley. Son dos niveles, el de gnosis y el de la dianoia. Por ejemplo, cuando leemos la República, tenemos como ejemplo de dianoia los objetos matemáticos, ese es el único ejemplo que nos pone en la República. Pero un ejemplo todavía mejor, que nos pone el sofista, es el discurso del filósofo. El discurso del filósofo está hecho de palabras, y las palabras no son ideas, sino imágenes de las ideas. Entonces, la ley, el conocimiento tiene este doble nivel, reconocido por Platón en varios diálogos. Aquí tenemos, en el texto 6, un fragmento del sofista, donde he elegido por este y porque también tiene otros motivos que veremos después, donde se presenta la ley como lo segundo mejor. Lo mejor es el gobierno del hombre justo y sabio, pero resulta que el hombre justo y sabio no puede estar hablándole a la oreja a todo el mundo al mismo tiempo. La única que puede estar hablándole a la oreja a todo el mundo al mismo tiempo es la ley, eso sí. Puede estar en todos sitios. Entonces, pues es lo segundo mejor, sin ser conocimiento absoluto. Bueno, la aspiración de la ley, es que la ley aspire y no tenga, denota la posibilidad de error. Como a veces se consigue descubrir la real y a veces no, pues esto es una causa de la variedad de leyes. Pero las verdaderas leyes son universales. Las leyes escritas son especificaciones de estas leyes universales. No son la ley, sino el resultado de la ley. Esta es básico, la teoría del derecho natural clásico. Una ley eterna e inmutable, luego unas leyes que especifican lo mejor posible estas leyes. El siguiente argumento que da Sócrates, tras amonestar al compañero por excederse en la extensión de una respuesta, es una nueva prueba o falacia. Pregunta, ¿crees que las cosas justas son justas y las injustas injustas? Típica pregunta liosa, liante de Sócrates. Entonces, claro, esto parece una tautología, ¿no? El compañero toma por una tautología, claro, lo justo es justo y lo justo es injusto, ¿no? Pero al responder que sí, a lo que está respondiendo en verdad, es que él es capaz de identificar lo justo. ¿Son las cosas justas justas? Sí, claro. Entonces tú eres capaz de identificar lo justo.
Y de ahí va sacando Sócrates que en todos sitios se identifican las cosas justas como lo que son, igual que las cosas pesadas respecto a las cosas ligeras. Aquí en Persia las cosas justas son justas y las pesadas son pesadas. Es de nuevo una trampa. Lo justo no es como lo pesado. En verdad no es tan fácil identificar lo primero como lo segundo. Esto vuelve a pasar inadvertido al compañero, aunque de nuevo se huele que hay trampa y plantea otra objeción. Prueba de que el argumento no lo ha convencido, aunque no sepa explicitar por qué. Dice, entre los mismos atenienses hay cambios de leyes en el tiempo, así que no será tan fácil identificar lo justo, incluso dentro del mismo pueblo, de la misma civilización. Bueno, de nuevo encontramos en el Eudifrón la prueba de que a Platón no se le escapaba que la identificación de lo pesado no es como la identificación de lo justo. En el Eudifrón dice esto, exactamente. Allí se intenta crearle dudas al sacerdote sobre su excesiva seguridad, mientras que aquí se intenta crear dudas al compañero sobre su excesiva inseguridad, porque el compañero no quiere ver más allá de la ley establecida. Bueno, el diálogo gira en su tercera parte. De esta no hay ninguna objeción a esto, por parte de los grandes seguidores. Bueno, el diálogo gira hacia la presentación de un mayor contenido filosófico a partir de la amonestación que recibe el compañero. Dice, tal vez no está reparando en que las piezas de las tablas reales, cuando se mueven, siguen siendo las mismas. Esta analogía queda sin desarrollo explícito, pero tenemos que pensar que las piezas son las leyes inmutables y la posición concreta en el tablero son las leyes, indica la variedad de leyes escritas o vigentes. Las posiciones en el tablero son incontables, pero las fichas son contables. Sócrates va a presentar otras analogías por extenso, aquí en esta tercera parte, con el disgusto del Leiermacher, que le parece que esto es demasiado extenso. Tampoco tan extenso, es un diálogo corto. Va a introducir el tema de la ley como producto del arte de gobernar una ciudad, el polion argenio. Dice, en la medicina, en la agricultura, en la culinaria, el experto es capaz de producir escritos o preceptos acertados sobre su arte, que son las leyes de su arte. Dice, es evidente que aquí el término ley ha pasado de a designar el conocimiento de la naturaleza de una cosa. Ha rebasado el ámbito político. ¿Verdad? Nos habla ya de las leyes de la agricultura. No nos da ningún ejemplo, pero podemos imaginar el ejemplo fácilmente. Por ejemplo, los ajos hay que plantarlos cuando hace frío. Esta sería una ley de la agricultura. ¿Por qué? Tal vez no sepamos por qué. Bueno, pues entonces tenemos una opinión verdadera. Es verdad que los ajos hay que plantarlos cuando hace frío, no sabemos por qué. Si supiéramos por qué, tendríamos el verdadero conocimiento. Que es saber el porqué de las cosas. O sea que este sería un resultado de la ley. Bueno, las leyes de la ciudad se diferencian de otras leyes por su objeto. El objeto es el alma humana o el comportamiento humano. Si no aciertan sobre su objeto, no son leyes, nos dice Sócrates. A los expertos del gobierno de la ciudad lo llaman de varias formas: políticos, gobernantes, reyes, hombres buenos. Y según la analogía, no serán buenos políticos o gobernantes si no conocen bien su objeto. Al igual que Sócrates de la Apología, por ejemplo, solo llama jueces a quienes acertaron votando su absolución. O sea, los jueces de verdad son los que aciertan en el veredicto. Conocer bien su objeto implica también ser capaces de producir leyes acertadas. Establecido esto, Sócrates introduce nuevas analogías, que a la vez tienen que ver con repartir. Los agricultores reparten bien las semillas, los músicos reparten bien las notas. El paidotriba, que es el entrenador del gimnasio, reparte bien los alimentos. El paidotriba se va comparado con el pastor y el boyero. Estos apacentan bestias. El paidotriba apacenta el rebaño humano. Finalmente, el rey es quien apacenta las almas de los hombres. Y como conclusión, las mejores leyes para las almas de los hombres son las del rey. Pero dice, el rey apacenta las almas de los hombres. ¿Y qué primero, respecto al reparto, qué es lo que el rey reparte? Aquí no lo dice. ¿Qué reparte el rey? Bueno, el agricultor reparte la semilla, el rey que reparte.
con qué apacenta las almas de los hombres, porque el payotriba da alimentos y el rey que da para alimentar al alma humana. Aquí tampoco lo dice. Bueno, esta pregunta va a volver al final del texto y también tampoco lo va a contestar. Bueno, este pasaje es ciertamente objetivo del ataque de nuestros altos críticos. Lamb considera que se fuerza absurdamente la palabra nomos hacia su significado primitivo de distribución o reparto, dianemin y nomeus, tal vez olvidando que está tratando con un discípulo y admirador del gran pródigo de Zeus, famoso por ser experto en la etimología. A Schleiermacher le hubiese parecido necesaria una explicación para el intercambio libre entre el político y el rey. Esto de usar político, usar rey indistintamente. Es como si se diera por hecho que se conoce la doctrina de los últimos diálogos de Platón. En Souillet critica el paralelismo entre ciertas expresiones del Minos y otros diálogos, en especial el concepto de rebaño humano, que le parece imitado del político. Como si Platón no pudiera repetirse, o como si no fuese un lugar común la caracterización homérica de los reyes como pastores de los. Aquí en el texto del político vemos esta expresión, ¿no? de rebaño humano y del gobernador como el pastor. Ciertamente los griegos fueron una vez migrantes, conducidos por sus líderes como un rebaño. Eso está en Homero. Pero lo que le produce aún mayor rechazo es la discusión que viene después, que les parece desconectada de los demás, es decir, la alabanza del Minos. Me parece que la alabanza del rey Minos es un cambio de tema absurdo. Porque Sócrates comienza a argumentar que las leyes de los buenos legisladores, como las leyes de la flauta de Marcia y Olimpo, subsisten a lo largo del tiempo porque son divinas. Igualmente de las leyes divinas son las leyes que el rey Minos dio a Creta. La última parte es una alabanza de este rey y aún más en las últimas líneas se hace una pregunta de nuevo sin una conexión evidente con la anterior, que se deja sin responder. Bueno, ellos lo creen sin conexión evidente con la anterior, pero veamos que la pregunta surgía aquí en la tercera parte del diálogo como una pregunta lógica, siguiendo la analogía esta con el payotriba. Bueno, así por ejemplo, Schleiermacher considera que el diálogo queda desfigurado ornamentalmente por una discusión que no viene a cuento sobre un personaje de la antigüedad, que al final es débil e inapropiado, tanto que a algunos les parece incompleto, y que el propósito del diálogo no puede ser la investigación de una idea, sino una justificación pobre del prejuicio de Sócrates a favor de Creta. Y Lamb nos dice que la discusión es interrumpida con torpeza, llamándonos a sentir vergüenza de nuestra ignorancia. Bueno, ¿qué podemos decir sobre esta última parte del diálogo? La introducción de Marcias y Olimpo es la introducción de un elemento mítico, de un mito, porque Marcias es un sátiro, es una criatura mitológica. Sin embargo, las composiciones para flauta que se les atribuyen sí eran reales y conocidas, además de muy antiguas. ¿Pasa lo mismo con Minos? Pues sí. Minos es el fundador mítico de las leyes de Creta, de quien se decía que era invitado periódicamente a la mesa de Zeus. No es un sátiro, pero sí que va a ver a los dioses, participa en la mesa de los dioses. El elemento divino de estas leyes está en que son fruto de la enseñanza de Zeus, sin ser instituidas por Zeus mismo. Por eso Sócrates interpreta el mito homérico a su manera, considerando que el trato con Zeus consistía en educar en la virtud por medio de conversaciones. Fijaos cómo educa Zeus en la virtud, por medio de conversaciones, algo muy platónico. En particular, Zeus educa a Minos en el arte real. Pero ¿quién hace las leyes? No las instituye Zeus, las instituye Minos. Bueno, Sócrates debe criticar el prejuicio ático que hay en torno a Minos, como alguien malo. Porque, claro, en Atenas es famoso por la historia esta de Teseo y Ariadna y por la mala prensa de pedirle jóvenes, ¿no? Que los mandaran jóvenes como sacrificio a los atenienses. Bueno.
El nombre de Minos aparece ya en la Apología, como uno de los jueces justos en el Hades. Y también en la muerte de Sócrates cumple un papel, porque la muerte de Sócrates se dio retrasada, su ejecución, precisamente en la conmemoración del fin del tributo a Minos. Hasta que no llegara una nave, en conmemoración de las que iban a llevarle el tributo a Minos, no se podía ejecutar. Bueno, la alabanza de Minos respecto al prejuicio del compañero no debería cegarnos respecto al motivo de su mención en el diálogo. Es decir, no está para alabar a Minos, la aparición de Minos aquí, está para otra cosa. La antigüedad de las leyes de Minos es señal de su adecuación, es decir, de que han sido capaces de permanecer en un mundo en constante cambio. Esta es la respuesta a las objeciones del compañero de que las leyes son cambiantes. Pues las buenas leyes no cambian, y de que las leyes son simples opiniones, ya que sus leyes son inalterables, como de quien ha sabido hallar la verdad respecto al gobierno de la ciudad. Estas son las objeciones del compañero a la primera parte del diálogo y a la segunda parte del diálogo. Esto no está desconectado de esas dos partes del diálogo. Lejos de ser un diálogo deslavazado, la posición inicial del compañero queda respondida por estas alusiones. Y queda la pregunta final, que también nos dicen que está desconectada. Porque sabemos que las leyes de Creta son buenas o incluso óptimas, pero no sabemos por qué. Han de serlo porque cumplen con la finalidad del arte político, que en analogía con el arte del paidotriba es la mejora del alma, igual que el otro es mejora del cuerpo. La pregunta de Sócrates es: ¿qué es lo que da al alma para mejorarla el que es un buen legislador y pastor de almas? La pregunta que se seguía antes, pero que no se hizo. Y Sócrates considera vergonzoso el que el compañero no conteste después de que en su intervención anterior le haya dado la clave de la otra parte de la analogía. El paidotriba, legislador y pastor del cuerpo, da alimentos para su crecimiento y manda ejercicios para su fortaleza y adiestramiento. Entonces, ¿de verdad no sabemos lo que para Sócrates hace crecer al alma y le ejercita? Es tan difícil contestar a eso. Leo consideraba en Minos un prólogo a las leyes, precisamente por dejarse esta pregunta sin contestar. En donde Platón nos va a presentar a estas como las grandes educadoras del alma humana. Esta es la respuesta. Lo que da hace crecer el alma y ejercita es la educación. En las leyes vemos cómo las leyes son un medio para la finalidad, que es la educación del alma, la mejora humana. Bueno, como conclusión, hecha esta lectura, pues no podemos sino rechazar los argumentos respecto al contenido filosófico y la coherencia del Minos que han servido para apartarlo del canon platónico. Y por extensión, tenemos que rechazar el abuso de este tipo de argumentos propio del prejuicio de la lectura cronológica respecto a otros diálogos sospechosos. Hemos leído el Minos como ejemplo del tipo de argumentos que se dan. En el que dan, no obstante, las impresiones subjetivas. La verdad sobre Platón, ciertamente nunca la sabremos, pero ¿qué lectura nos da la impresión de haber comprendido mejor los desafíos del Minos? ¿No tenemos la impresión de haberlo entendido mejor así que lo entendieron Mager, Lam o Bossuet? Esa es la pregunta que dejo abierta. Gracias. Vamos bien de ti. ¿Alguna pregunta? Ah, sí. Yo te quería preguntar, porque quizá algo que a mí pues, me tiene más interés con lo que yo trabajo, y es algo que has dicho al principio, que es que el contenido de los argumentos en Platón no se puede separar de la forma dramática y de la forma retórica. Y un poco lo que has hecho con cada argumento has ido viendo cuál era esa forma, donde hay una falacia, para quién está diseñada la falacia, quién la de reconocer, etc. Y yo te quería preguntar, porque me ha parecido hasta cierto punto chocante que
el diálogo terminase con un elemento mitológico, porque parece que desde un punto de vista retórico el tipo de convencimiento que exige del lector a través de un mito no parece que esté apelando a precisamente para promover una idea racional, etcétera, sino a algo que, por así decirse, es aceptado por la tradición. Y de hecho, una de las cosas que mencionabas es lo importante de las leyes decretadas es que han perdurado, pero no se nota ninguna razón o no tenemos, aparte de su perdurabilidad, no hay una razón por las cuales esas leyes sean un ejemplo de buenas leyes, que supongo que es algo que subyace a todos los argumentos, que las leyes, en el sentido no de simplemente lo que está acordado como norma que gobierna la ciudad, sino como aquello que se rige por lo justo o que es un reflejo de lo justo, ¿no? Si esa es la idea que parece que se quiere defender, me sonaba raro que justamente el toque de gracia se diera con un mito. Luego he pensado que los mitos están por todas partes en Platón y que son alegóricos y bueno, pero no sé, te lo quería preguntar porque por aquellos autores que han hecho énfasis en la forma, en cómo la forma de los diálogos de Platón repercute en el contenido, ¿qué papel, por así decir, dan al uso de los mitos o en qué sentido esa forma mítica contribuye al contenido que se quiere expresar? Sí. Bueno, a ver, varias cosas. Sobre la perdurabilidad de la ley decreta, pues es donde examina Platón la ley decreta, en las leyes, ¿no? La examina por extenso. La decreta y la de Esparta como enseñanza para el ateniense, ¿no? Para la ley de Atenas. Examinar racionalmente la ley de Esparta, que son leyes dorias, y que son leyes donde se mantiene el origen divino, pues nos está indicando que claro, está racionalizando lo divino. Bueno, sobre el recurso al mito. El recurso al mito es bastante común, efectivamente. Se puede recurrir a él por varios motivos. Por ejemplo, por la falta de nivel del interlocutor, por la situación, por estar en un lugar ameno, como en el Fedro, también la falta de nivel del Fedro también, y por explicar, ¿no? por explicar de forma más general algo, ¿no? Dar una visión de conjunto. Y en este caso, ¿cuál sería el papel del mito aquí? Porque no tiene por qué ser el mismo en todos los diálogos. El papel del mito de Minos está, yo creo que para introducir el tema del origen divino de la ley. Porque, como expone Jäger en su libro Al avance de la ley, Jäger incluso considera que Platón está restaurando una visión de la ley anterior a la visión sofística de la ley, que es la visión positivista, la visión propia de la Atenas democrática. El papel de lo divino en Platón, pues claro, también es objeto de controversia, porque lo divino es a veces sinónimo de lo verdadero también, ¿no? Está ese papel en muchos de en la República. El alma es nuestra parte divina, ¿no? Nuestra parte divina y mejor, ¿no? Hay una constante, ¿no? Ahí, de apelación a lo divino que sigue aquí, y el origen divino de la ley, pues, es el origen de la ley como verdad, ¿no? Como la ley eterna. La ley eterna tiene que ver con la ley buena, con la ley óptima, con la ley verdadera, ¿no? Platón está aquí, lo podemos disociarla, pero también podemos identificarla, como lo que hace Platón aquí.
pasada al principio, te lo voy a preguntar, porque has hablado de la versión didáctica de Platón. ¿Cuál crees que es el papel de los docentes de filosofía en ese hecho? Eso nos afecta directamente a la apelación, ¿verdad? A Domino, ¿no? Claro, claro. Es una apelación a Domino, claramente, claro. ¿Por qué? Estamos presentando esta imagen de Platón que yo llamo extravagante y contraproducente. Nos valdría más pues, leer un diálogo con atención y ir al fondo de por qué Platón escribe diálogos y no usa otra forma de escritura, que es hacer pensar. Uno no, en la teoría platónica, uno no conoce la verdad de las cosas, sino conoce sus causas. Si uno transmite, como el ejemplo anterior, los ajos se plantan en enero, los ajos se plantan en invierno, no está explicando las causas. Entonces, todo discurso del filósofo, toda lectura plana de un diálogo de Platón, que es donde tenemos el argumento, nos está transmitiendo opinión. Deberíamos ayudar al alumno a pensar sobre esos temas, más que a decirle teorías extravagantes. Deberíamos estas teorías extravagantes limitarles. A mí me da vergüenza eso de que el alma está a la vez en el tórax, en la cabeza y tal. Hay que ponerlo en su contexto dramático. En el contexto dramático de un diálogo donde se está explicándolo de forma sencilla, un interlocutor poco simple. Es también el contexto de la República, ¿no? Y de muchos mitos, esto de que las almas se ponen a girar por ahí dando vueltas, luego bajan a la tierra, luego suben otra vez. ¿Quién va a hacer caso de eso? Me ha gustado mucho la charla y te quería comentar, al hilo de lo que te han preguntado la compañera, me ha interesado mucho la pregunta.